El Señor les bendiga, hermanos, ¿cómo están? ¿Sí se escucha bien atrás? ¿Sí? Perfecto, gloria al Señor. Este es nuestro tercer culto. No llevamos mucho tiempo, llevamos poco tiempo. Pero el Señor ha sido misericordioso, ha sido bondadoso, nos ha provisto lo que hemos necesitado en cada paso y damos al Señor toda la gloria. Amén. Continuamos hoy con nuestra serie expositiva en el libro del profeta Ageo en el Antiguo Testamento. Así que le invito a buscar, a abrir su Biblia en Ageo capítulo 2, versículos 1 al 9. Van a ser los pasajes en los que hoy vamos a estar proclamando la palabra del Señor. Ageo 2, 1 al 9. Hace 8 días iniciamos esta serie de Ageo, vimos el capítulo 1. Hoy vamos a estar reflexionando en Ageo 2, versículos 1 al 9. Por favor, búsquelo allí. Siga la lectura, lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Sígalo en la versión que usted tiene allí, si tiene esta o si tiene otra. Seguido oramos y damos inicio a la proclamación de la palabra del Señor. ¿Ya tiene Ageo 2? Vamos a leer versículos 1 al 9. Sígueme allí en la lectura, por favor. El día 21 del mes séptimo vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: Habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y al remanente del pueblo, diciendo: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Y cómo lo veis ahora? Tal como está, ¿no es como nada a vuestros ojos? Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto. Mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis, porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor de los ejércitos. Y esa es la palabra del Señor para esta mañana. Amén. Acompáñeme a orar, por favor. Amado Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos el privilegio de adorarte juntos a través de la oración, a través de la edificación en los tiempos de escuela, tanto a los niños como a las familias. Gracias por darnos el privilegio de adorarte juntos a través de entonar tu palabra y cantarla. Y ahora gracias, Señor, por darnos el privilegio de adorarte a través de la proclamación y la atención a tu santa palabra. Te rogamos que nos ayudes. Te rogamos que obres con poder conforme a tus propósitos en nuestras vidas, en nuestros corazones. Disponnos a tu palabra, Señor. Necesitamos de tu obrar en nuestras vidas. Ayúdame a mí a exponer la palabra, Señor. Soy nada, soy un instrumento que en sí mismo no tiene capacidad. Dame la capacidad para hacerlo en esta mañana. Y ayuda a nuestros hermanos y amigos a que por la obra de tu Espíritu también tu palabra obre en sus vidas, en sus corazones, en sus contextos particulares. Lo rogamos para tu gloria, para tu honra y tu alabanza, porque solamente tú eres digno. Lo rogamos en Jesucristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén. Solo recuerden que el libro de Ageo está en un contexto que citábamos hace 8 días, y para quienes no nos acompañaban el domingo anterior, está en el contexto de la reconstrucción del templo de Salomón que fue destruido. Jerusalén se vio sitiada, la ciudad fue destruida, el templo fue destruido. Y 70 años duraron en el exilio los judíos en Babilonia, pero luego de 70 años, por decreto del rey Ciro, un remanente de hombres y mujeres regresan de Babilonia a Jerusalén y están reconstruyendo el templo. Ese es el contexto de este pasaje. Y este texto en particular que acabamos de leer. Quiero que escuche el siguiente párrafo, préstele atención. Dice: en todo caso, había un solo túnel, oscuro y solitario, el mío. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos
y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por qué. En realidad siempre he pensado que no hay memoria colectiva, lo que quizás sea una forma de defensa de la especie humana. La frase, todo tiempo pasado fue mejor, no indica que antes sucedieran menos cosas malas, sino que felizmente la gente las echa en el olvido. Desde luego, semejante frase no tiene validez universal. Yo, por ejemplo, me caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos, y así casi podría decir que todo tiempo pasado fue peor. Si no fuera porque el presente me parece tan horrible como el pasado, recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido museo de la vergüenza. Tal vez usted en esta mañana, al escuchar ese párrafo, pudo identificar de qué se trata. ¿Alguien lo pudo identificar? ¿No? Ok, no son tan buenos lectores. Yo tampoco me acordaba, aunque leí esto hace muchos años. Se trata del inicio de la novela El túnel, escrita por Ernesto Sábato. Tal vez usted lo leyó en el colegio. Ese era casi que obligatorio en el colegio. Y este breve párrafo que acabamos de leer expone la tendencia humana de vivir el presente en función del pasado. Eso es lo que destaca. La tendencia que todos los seres humanos tenemos a vivir nuestro presente en función del pasado. El escritor aquí toma la conocida frase, todo tiempo pasado fue mejor, y la transforma en todo tiempo pasado fue peor. En nuestro pasaje de hoy, no Ernesto Sábato, sino Dios mismo, el Señor de los ejércitos, como de nuevo Él se cita a sí mismo en varias oportunidades, expone la tendencia del pueblo de Israel de vivir su presente a la luz del pasado. Expone esa tendencia. Expone esa tendencia del pueblo de Israel de vivir el presente que están viviendo ellos en ese momento, vivirlo a la luz del pasado. Pero Dios, a diferencia del autor, lo hace con el propósito, a diferencia de Ernesto Sábato, lo hace con el propósito de mostrarle al pueblo la esperanza que necesitan. Les va a recordar el pasado, la tendencia que tienen a recordar el pasado, pero lo que quiere Dios es darles esperanza. El título de este sermón es Viviendo a la luz del porvenir. Ese es el título de este sermón. Viviendo a la luz del porvenir. Y mi intención, mi deseo para los hermanos, la iglesia en esta mañana y también para los amigos que nos acompañan aquí en esta mañana, mi intención, mi deseo es que vivamos en Jesucristo porque Él es el tesoro invaluable. Nuestro presente, nuestro hoy, vivámoslo en Jesucristo porque Jesucristo es el tesoro invaluable. En pocas palabras, lo que anhela mi corazón y lo que le pido al Señor, que sé que es superior lo que Él tiene que lo que yo anhelo o quiero, es que usted pueda vivir su presente a la luz de Jesucristo, porque Él es el tesoro invaluable. Eso lo vamos a ver en dos aspectos. El primer aspecto es viviendo, versículos 1 al 5, y ahí vamos a hacer alusión a lo que es el presente, la vida presente, viviendo, versículos 1 al 5. Y el segundo aspecto es a la luz del porvenir, versículos 6 al 9, y ahí vamos a considerar el futuro y vamos a considerar la promesa. Eso es lo que vamos a hacer para entender cómo vivir en Jesucristo porque Él es el tesoro invaluable. Iniciemos con el primer aspecto, viviendo el presente, versículos 1 al 5. Han pasado más o menos 27 días entre el momento en que Dios envió a través del profeta Ageo el primer mensaje y este segundo mensaje. El versículo empieza diciendo el día 21 del mes séptimo. Han pasado unos 27 días entre el primer mensaje y este segundo mensaje que acabamos de leer. Los líderes del pueblo y el pueblo mismo retomó la obra de construcción después de escuchar el primer mensaje y Dios ahora les envía ese segundo mensaje, el cual inicia con una pregunta, versículo 3. Dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto este templo en su gloria primera? ¿Recuerda la lectura de hace un momento? Bueno, lo que Dios está diciendo es a un grupo de personas, entre ustedes que están reconstruyendo el templo, ¿alguno de ustedes vio el templo anterior?
¿Alguno de ustedes vio el templo cuando tuvo esa gloria inicial, esa primera gloria? Se refiere al templo. ¿A cuál templo? Al templo de Salomón. ¿Y cómo lo ven ahora? Tal como está, no es como nada a vuestros ojos. Ustedes pueden verlo y ustedes pueden compararlo. Los que vieron ese primer templo pueden compararlo. Y si comparan lo que están viendo ahora, ese templo que se está reconstruyendo, que empezaron a reconstruir, con el templo anterior, ¿cómo se ve el templo actual? Se ve como nada, lo que está diciendo literal. No es como nada a vuestros ojos. Dios dirige la pregunta a un grupo particular de personas del templo, perdón, del pueblo. Está hablándole a la generación mayor. Le está hablando a las personas del pueblo que tienen más edad. Si usted fue parte de ese pueblo, algunos de ustedes, me incluyo, tenemos más edad que otros. ¿No es así? Ok, entonces le está hablando a la generación mayor en edad. Aquella generación que sí logró ver el primer templo. Si estuvieron 70 años en el exilio y regresaron a reconstruir, cuando estuvieron en el primer templo, ¿qué edad tendrían? Probablemente eran niños, adolescentes, muy jóvenes. Y luego se fueron al exilio y cuando regresan ahora, ¿cómo eran? Ancianos. A ellos les está hablando. Ellos vieron el templo de Salomón. Luego fueron exiliados, pero regresaron y ahora están participando en la obra de reconstrucción. A ellos les dice: ¿quién ha visto este templo en su gloria primera? ¿Quién de ustedes, los que están reconstruyendo, vieron la gloria primera del templo? Compárenlo, compárenlo. ¿Cómo lo ven ahora? ¿No es como nada ante sus ojos? Aquellos que vieron el primer templo lo podían comparar con esta obra de reconstrucción y juzgarlo como poco llamativo. Si lo comparo con el anterior, no es tan llamativo. Como nada especial, como sin gloria. Y es porque el primer templo, el templo de Salomón, fue hecho con maderas finas. Fue hecho con piedras de cantera que previamente se labraron y luego se llevaron para ubicarlas en el lugar que les correspondía en el templo. Fue hecho con vigas y tablas de cedro que recubrieron el interior, las paredes internas. También esas tablas, esas maderas, fueron recubiertas con oro puro. Y el oro era tan costoso como lo es hoy en día. Y su gran decoración, sus cortinas, fueron finamente elaboradas. Así que él les dice: comparen eso con lo que están viendo hoy ante sus ojos, generación mayor, adulta, anciana. ¿Será que ese templo actual más bien parece como nada? Como escuchamos en la lectura inicial, si prestó atención en 2 de Crónicas 7, no solo se trataba de construcción y una decoración majestuosa. Esteban estaba leyendo al principio 2 de Crónicas 7. ¿Recuerda la lectura? Era la narración de la inauguración del primer templo y cómo un hombre estaba orando cuando se inauguró ese templo. ¿Qué hombre era el que estaba orando? ¿Lo recuerda? Salomón. Eso fue lo que leyó Esteban. Y Salomón decía, en su oración se expresaba a Dios y pedía porque Dios atendiera la necesidad del pueblo en ese lugar, en ese templo. Pero no solamente se trataba de la construcción y decoración majestuosa que ese templo tenía o tuvo, sino que Dios respondió la oración de Salomón enviando fuego desde el cielo y llenándolo con su misma presencia, al punto que los sacerdotes que servían en el templo de Salomón tuvieron que retirarse, tuvieron que salirse, porque la gloria de Dios llenó ese lugar. Eso fue lo que leíamos en 2 de Crónicas 7. Desocuparon el lugar, porque Dios llenó ese lugar con su gloria. Hizo que descendiera fuego del cielo y llenó ese lugar. Y estos hombres tuvieron que salir de ahí, porque Dios sí respondió. A causa de esa gloria del primer templo, el templo de Esdras, al citar el momento en que se echaban los cimientos para la reconstrucción, menciona la diferencia, o el libro de Esdras, perdón, menciona la diferencia, un contraste entonces que hubo cuando se empezó a reconstruir el segundo templo, o este templo que narra Ageo 2. Hubo un contraste. ¿Recuerda la lectura que hicimos a voz unánime todos hace un momento? Esdras, capítulo 3, versículo 12. Dice: pero muchos de los sacerdotes y levitas y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, ¿se acuerda de esa generación? Okay. Cuando se echaban los cimientos de este templo delante de sus ojos, ¿qué hicieron? Lloraban en alta voz. ¿Por qué lloraban? Porque podían comparar, como Dios les estaba diciendo aquí en Ageo, podían comparar el antiguo
tan glorioso con el nuevo que no era nada ante sus ojos. Mientras muchos otros, ¿qué hacían? Daban gritos de alegría. ¿Quiénes serían esos? Los que decían wow y celebraban. ¿Quiénes serían esos? Los jóvenes, aquellos que nunca habían visto ¿qué? El templo. Y entonces este nuevo templo para ellos era wow, tremendo, un templo. Nunca habíamos visto un templo. Pero eran los jóvenes, los que nunca lo habían visto. Y claro, cuando vieron el primero se asombraron. Y los ancianos dijeron no, lloremos. Tremendo contraste, ¿no? Quienes vieron la gloria del primer templo, la generación mayor, lloraban, pero el texto dice que lloraban en alta voz. No allá solitos donde nadie los viera, no, sino lloraban ahí, lloren y lloren. Y los jóvenes decían, están llorando de la felicidad, celebremos. No, no estaban llorando de la felicidad. Quienes no vieron la gloria del primer templo, la generación más joven, celebraban dando gritos de alegría. El templo lo estamos reconstruyendo, va a ser tremendo. No habían visto el anterior. Saben, en Ageo, el Señor no reprocha a ninguna de las dos generaciones. Ese pasaje no está reprochando ni a los ancianos que vieron la gloria anterior, ni a los nuevos que estaban hasta ahora viendo por primera vez en su vida el templo y estaban participando de la reconstrucción. Él no reprocha a ninguna de las dos generaciones. Son generaciones distintas. Han vivido sucesos diferentes que hacen que afronten su situación de forma distinta. Tienen la misma situación, reconstruir el templo, pero son generaciones distintas y Él no está reprochando ni al uno ni al otro, porque el Señor definió unirlas en su obra de reconstrucción del templo. Lo que el Señor hace con ambas generaciones es darles ánimo, no dejar que se desanimen. Él no quiere que se desanimen y les está dando ánimo mediante un mandato. Primero les preguntó quién fue el que vio el templo anterior y luego les da un mandato, versículos 4 y 5. Miren, presten atención al versículo 4 y 5. Pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi espíritu permanece en medio de vosotros, no temáis. Él les está mandando a las dos generaciones, a los líderes y a todo el pueblo, ya sean jóvenes o sean ancianos, les está dando un mandato. No se desanimen, esfuércense, trabajen, porque yo estoy con ustedes, mi espíritu permanece en medio de ustedes. No teman. Iglesia y amigos, el mensaje del Evangelio une distintas generaciones. Mire por un momento a su lado y se va a dar cuenta que es verdad. Acá hay unidas distintas generaciones. Hay adultos, mayores. No está malo ser mayor. Todos vamos para allá, yo ya llegué hace rato. Tampoco es malo ser joven, porque el mensaje del Evangelio une distintas generaciones. Une a los que lloran con aquellos que dan gritos de alegría a causa de los mismos sucesos. Hay unos que a causa de ciertos sucesos llorarán. Sus corazones se apocarán, se entristecerán. Pero hay otros que por los mismos sucesos se alegrarán, gritarán, celebrarán. El Evangelio une a las dos generaciones. Y a ambas generaciones se les entrega el mandato de perseverar. Ambos tienen el mismo mandato. Ambas generaciones, a pesar de sus diferencias, tienen el mismo mandato, el mandato de perseverar en virtud de la promesa que Dios les está cumpliendo. Porque cuando les dijo el mandato, les entregó una promesa. Y esa promesa le da sentido al presente de las dos generaciones. Esa promesa le da sentido al presente, a la vida presente de la iglesia. ¿Saben Mateo 28:20? Quiero que lo recuerde conmigo. Enseñándoles, estas son las palabras del Señor, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor no quiere que se desanimen, ¿se dan cuenta? Él ascendía a los cielos, pero antes de irse no quiere que su iglesia se desanime, sino les dice, enséñenles
a los que escuchan, que guarden todas las cosas que les he mandado, a quienes escuchan el mensaje del Evangelio. Y ahora les da la promesa, como lo hizo con el pueblo de Ageo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Compare ese versículo con lo que dice Ageo 2, versículo 4. Pero ahora esfuérzate. Esfuérzate, Zorobabel, esfuérzate, Josué, esfuércense todos ustedes, el pueblo de la tierra. Y luego les da una promesa: yo estoy con vosotros. Es como Mateo 28:20. Guarden todas las cosas que les he mandado. Guarden todo lo que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta dentro de 8 días. Yo estoy con vosotros todos los días, ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿El mundo ya se acabó? ¿Se va a acabar? Sí. Pero como no se ha acabado, Él dijo que iba a estar con nosotros y hoy sigue con nosotros. El mandato: guarden todas las cosas que les he mandado. En el camino, algunos llorarán, otros se reirán, algunos sufrirán, otros se deleitarán, pero no se desanimen, ya sea lo uno o sea lo otro, sigan guardando todas las cosas. Y la promesa, ¿por qué? Porque yo, dice el Señor, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia está compuesta de generaciones distintas, generaciones que responden de forma distinta ante las situaciones que experimentan, a las cuales el Señor, a esas generaciones, las ha unido en la obra que les ha llamado a realizar. Dios nos ha unido para que hagamos su obra. No hay reproche del Señor ante la manera como cada generación enfrenta su presente. No hay reproche ante eso. Lo harán de manera diferente, unos con llanto, mientras otros lo harán con alegría y con celebración, debido a lo que han vivido, debido a los sucesos que han experimentado. Dios no desconoce esa realidad. Y en su sabiduría les ha mandado trabajar unidas a esas generaciones, dándoles certeza y esperanza para que puedan perseverar. En Ageo 2, 4 al 9 dice: esfuércense y trabajen, porque yo estoy con ustedes conforme a la promesa que les hice. Mi espíritu permanece en medio de ustedes, no teman, no se desalienten. Yo estoy con ustedes, esfuércense y no teman. Ese es el mandato que más se repite en la Biblia: no teman. ¿Quieres saber qué es lo que más manda el Señor en la Escritura? No teman. La capacidad de seguir a Cristo con perseverancia, poder seguir a Cristo hasta el final, no descansa en las circunstancias, no descansa necesariamente en que Dios cambie las circunstancias. El templo estaba destruido, Dios las estaba cambiando, pero eso iba a tomar un tiempo. Perseverar y seguir a Cristo no descansa en las circunstancias. Tampoco depende de la forma en que respondamos y en que todos tenemos que responder de la misma manera ante los sucesos de la vida. Tampoco depende de eso la perseverancia de seguir a Cristo. Descansa en la promesa que Él hizo. Perseverar y seguir a Cristo hasta el final descansa en la promesa que Él hizo. ¿Saben qué promesa hizo? Su presencia. Estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él prometió estar con su iglesia hasta el fin. Escúcheme con atención. Voy a decir algo que dice el pastor Cristian. Si no ha prestado atención a nada, preste atención solo a esto. La iglesia nunca ha estado sola. Si usted es parte de la iglesia, y no estoy hablando de la iglesia local, sino si usted es parte del cuerpo de Cristo, nunca ha estado solo. Nunca ha estado sola. La iglesia nunca ha deambulado insegura en medio de los cambios que presenta la vida. Jamás la iglesia ha estado sola. Nunca. Cristo ha dado su espíritu, el cual mora en su iglesia. El Espíritu de Dios nos ha sido dado, hermanos, hermanas, y mora en nuestras vidas. Nunca hemos estado solos. Pero es que el pastor no está. Es que los hermanos no se han enterado. El Señor mismo está con nosotros. Cristo prometió estar con su iglesia
todos los días hasta el fin del mundo. Y saben, Cristo lo está cumpliendo. ¿Eres consciente de esa realidad? En medio de tu tristeza o en medio de tu alegría, ¿eres consciente de esa realidad? Más allá de las situaciones que enfrentamos en nuestros contextos, cada uno en su contexto en particular, y cómo asimilamos, cómo enfrentamos esas situaciones, incluso situaciones que preferimos ignorar o que preferimos ocultar, tenemos su espíritu, iglesia, para perseverar juntos cada día. Tenemos el Espíritu de Dios para perseverar juntos cada día hasta el final. Recordemos lo que su palabra nos dice al respecto. Segunda de Timoteo 1, 6 al 8. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Timoteo, no te desanimes, más bien te aconsejo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Recuerden que Timoteo era discípulo ¿de quién? De Pablo, por eso le está diciendo esto. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, Timoteo, porque no nos ha dado Dios, ¿qué? Espíritu de cobardía. ¿Se dan cuenta que Él nos ha dado su espíritu? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de hacer la labor, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ya sea que eres o que seas de una generación, la mayor, la más adulta, o la menor, la más joven, seas de aquellos de los que responden con angustia, con tristeza ante una situación, o con alegría ante esa misma situación, seas de los unos o de los otros, como iglesia estamos llamados a avivar el don de Dios en medio de su iglesia, no solamente en nuestros corazones, no solamente para nosotros, sino en medio de su iglesia. A eso estamos llamados. Ay, pero ¿cómo lo voy a hacer cuando tengo que llorar? Pues llorando. Por eso la escritura dice: lloren con los que lloran. Y si yo celebro mucho, ¿será que no celebra mucho? Por eso también dice: alégrense con los que se alegran. No dice llora solo por allá donde nadie te vea. Tampoco dice celebra por allá en una esquina donde nadie te mire. Dicen lloren con los que lloran juntos, lloren juntos. Y después séquense y celebren juntos. El Señor nos ha dado su espíritu de poder, de amor y dominio propio para dar testimonio de Él. No olvidemos para qué estamos en esta tierra, iglesia. Estamos para dar testimonio de Cristo. Para eso estamos. Para que perseveremos juntos, incluso en medio de las aflicciones por causa del Evangelio según el poder de Dios, como Pablo le dijo a Timoteo. Así que vivamos en Jesucristo, porque Él es el tesoro invaluable. Vivamos nuestro presente en Cristo, quien dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vive tu contexto particular en Cristo. Pero ¿qué hacer cuando el presente no es alentador? ¿Usted está pasando por un presente, por un hoy no tan alentador? ¿O solo yo? No, tío, yo no. Yo también, a veces. Todos a veces. ¿Qué hacer cuando el presente no es alentador y cuando el pasado se ve mejor? Yo estaba mejor antes. ¿Qué hacer ahí? ¿Dónde hallar esperanza? ¿Dónde está la esperanza? Para Juan Pablo Castel, el personaje de Ernesto Sábato en la novela El túnel, parecía mejor vivir sin esperanza. No, vivir sin expectativas de la vida es mejor. Porque lo que pasa hoy es tan tenaz, entonces como que no, es mejor no tener expectativas. Pero para Dios sí hay esperanza. Y esa esperanza para Dios la plantea como algo que también está en el porvenir. Para entender eso, pasemos a nuestro segundo aspecto, a la luz del porvenir, versículos 6 al 9. Y aquí Dios le va a hablar al pueblo acerca de una promesa. Segundo aspecto, a la luz del porvenir. A partir de este punto, el mensaje del Señor mediante el profeta Ageo está dado en tiempo futuro. Quizás no lo notamos en la lectura,
Pero todo lo que leímos en los versículos 1 al 5 estaba en presente o en pasado. Todo. Pero a partir del versículo 6 al 9, todo está en futuro. Todo se expresa en futuro. Dice, yo haré, futuro, vendrán, futuro, llenaré, será, daré. Todo está en futuro. No obstante, aun cuando está en futuro, es dado con certeza. No es dado con inseguridad. Dice con certeza, yo haré. Ustedes vendrán, yo llenaré, será, daré. Está hablando en futuro, pero está haciéndolo con certeza. Lo está haciendo con contundencia, porque no está limitado a la incapacidad y debilidades humanas, sino que está ligado al poder de aquel que está enviando el mensaje a través de Ageo. ¿Y quién es el que está enviando el mensaje a través de Ageo? Que así mismo se llama Dios, que así mismo como se llamó en el pasaje, el Señor de los ejércitos. Y el Señor de los ejércitos puede hablar del porvenir con contundencia, puede hablar del futuro con certeza, porque Él es Dios, porque Él es el Señor de los ejércitos. Para el Señor, el porvenir es tan seguro como el presente o como el pasado, como lo que ya ocurrió, porque Él es todopoderoso para asegurarlo, porque no hay otro como Él para asegurarlo. El mensaje se da en tiempo futuro porque el pueblo aún no lo había experimentado. Dios lo está hablando en futuro porque el pueblo aún no había vivido eso. Por ahora estaban haciendo una cosa, que era lo que estaban haciendo: empezar a reconstruir. Iban a echar los cimientos del templo. Hasta ahora estaban empezando, pero Dios ya sabe absolutamente todo. Dios sabe lo que Él va a hacer y por eso Él les habla en tiempo futuro. Ustedes van a ver esto. Y Él garantiza que lo va a hacer. ¿Qué es lo que el Señor va a cumplir? Él dice, versículo 6, una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme. Y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de todas las naciones y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos. Y en este lugar daré paz. El primer templo inaugurado por Salomón fue lleno de la gloria de Dios y fue lleno de manera formidable. Pero aquí, lo que está afirmándole a esta generación que está reconstruyendo el templo es aún más formidable. Es aún mayor lo que les está declarando. Les afirma que lo que verán será mayor que el templo primero, porque no solamente afectará el templo, sino que también afectará otras cosas. No sé si lo notó. ¿Qué afectará? Los cielos, la tierra, el mar, la tierra firme y todas las naciones. Es impresionante, ¿no? Porque no solamente les está hablando de lo que va a hacer con ese nuevo templo, sino que también dice lo que va a ocurrir en todo lo creado. Esta casa que estaban reconstruyendo tendría aún mayor gloria que la de Salomón. Esta casa que estaban reconstruyendo tendría una mayor gloria que afectaría todo el cosmos, que afectaría todo lo creado. El cielo, la tierra, el mar, la tierra firme, todas las naciones serían afectadas. Esta casa que estaban reconstruyendo tendría paz plena y perfecta. Esto es lo que les está diciendo Dios. Esa es la promesa de Dios para ellos. Esa fue la promesa que Dios les entregó a ellos. Esa promesa, piénselo por un momento, si usted está ahí haciendo parte de la reconstrucción y escucha al profeta Ageo decir eso, ¿usted qué piensa? ¿Cómo le sonaría ese mensaje a usted? Quizás algo como muy alto e inalcanzable, ¿no? Porque usted lo que está viendo es un templo que está como en ruinas. Las paredes están deshechas, no tiene gloria, no tiene nada de lo especial que tuvo antes. Parece
que suena un poco alto o inalcanzable lo que Dios está diciendo, pero era Dios mismo quien lo estaba afirmando a través del profeta. ¿Cómo y cuándo sería eso? ¿Cómo y cuándo ocurriría eso? Ese templo, el templo que ellos empezaron a reconstruir en el tiempo de Ageo, en el tiempo de Esdras, ese templo en el porvenir recibiría los tesoros de las naciones y sería más esplendoroso, incluso más esplendoroso que el tiempo de Salomón. Y así fue. Ese templo llegó a ser más esplendoroso, más grande, más lleno de gloria. Algunos dicen que cuando las personas llegaban a Jerusalén, desde el horizonte se veía el templo y se veía refulgente por la forma como fue reconstruido, como llegó a ser con los años, que fue un templo mucho más glorioso, mucho más majestuoso que incluso el mismo templo de Salomón. Y estoy hablando del segundo templo en tiempo de Herodes. El segundo templo, ¿saben en tiempos de quién? De Jesús. Se veía así. Se veía majestuoso, se veía glorioso. Sin duda las riquezas de las naciones habían sido usadas para edificar ese templo, para llenarlo, para hermosearlo, para ampliarlo. Llegó a ser así, como Dios lo había anticipado aquí al profeta Ageo. Pero no solamente el templo recibió una mayor gloria en materiales y cosas de ese estilo, sino que el templo recibió una mayor gloria. ¿Saben cuál? La gloria misma del Mesías. La gloria misma del Mesías entrando a la ciudad y entrando al templo. Cuando Jesucristo, quien es Dios el Hijo en su encarnación, llegaría a la ciudad de Jerusalén y también llegaría a ese templo en medio de aclamaciones de una gran multitud. Y quiero que recordemos Mateo 21. Cuando Jesús llega a Jerusalén, ahora no era la primera vez que él iba a Jerusalén. A lo largo de su vida él fue muchas veces. Los evangelios registran entre 3 y 4 veces que él estuvo en el templo particularmente, pero estuvo muchas veces, seguramente más, en el templo. Pero hay una particular que es registrada por los evangelios. Mateo 21 dice, versículos 6 al 11. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado. Y trajeron el asna y el pollino. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima de un asno. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando él entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían: ¿quién es este? Y las multitudes contestaban: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Ese día que Jesús llegó a Jerusalén y entró al templo, ¿saben qué hicieron las personas? Celebraron, aclamaron, celebraron como en el tiempo de Ageo. Empezaron a celebrar, a aclamar, a recibirlo. ¿Y quién es? Él es el profeta de Nazaret de Galilea. A la llegada del Señor al templo hubo conmoción y hubo alegría. La ciudad estaba llena por estar cerca a la festividad de la Pascua y él fue recibido y aclamado aún en contra de las reprensiones de los religiosos que deseaban matar a Jesús. Pero Jesús defendió esa alegría y ese gozo. Los religiosos le dicen: miran cómo te están tratando, miran cómo te están diciendo, te están aclamando mucho, tú no eres digno. Y el Señor le dice: si estos callan, aún las piedras que van a clamar. Y no los reprendió, dejó que celebraran su llegada al templo. Sin embargo, ese mismo día también hubo tristeza. Así como ellos, la multitud lo aclamó y puso ramas y lo celebraron y lo vitorearon, también ese día hubo tristeza, ¿sabían? Pero ¿saben de dónde vino la tristeza ese día? Fue como esa tristeza que pasó en el tiempo de Ageo. El mismo Señor, cuando llegó a Jerusalén, solamente un momento más adelante, afirmó lo siguiente llorando. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Ese día también hubo llanto, diciendo: oh,
si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto en tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hubo uno que lloró ese día, Jesús mismo, porque no lo reconocieron. Y la paz que les fue prometida en Ageo 2:9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz. Ellos no la pudieron reconocer. Y el Señor lloró, porque no reconocieron ese día lo que es para su paz. Jesús era el máximo tesoro y la paz que les fue prometida para el porvenir, pero no todos lo reconocieron. Jesús era el tesoro mayor que el templo podía recibir. Jesús era la paz para ellos, pero no lo reconocieron todos. Jesucristo es la promesa que Dios cumplió, y Jesucristo sigue siendo la promesa para nuestro porvenir, iglesia y amigos. El que ya vino prometió regresar en gran gloria y majestad. Y ese día, cuando Él regrese, porque Él ya vino y partió, ascendió a los cielos, pero el día que Él regrese va a cumplir lo otro que dijo en Ageo. Dice: y haré temblar a todas las naciones, vendrán entonces todas las naciones, los tesoros de todas las naciones, y yo llenaré la gloria, y yo llenaré de gloria esta casa. Ese día, cuando Él regrese, los cielos, la tierra y todas las naciones temblarán y se conmoverán viendo su temible majestad. Iglesia, mis hermanos, ¿Jesucristo es hoy tu verdadero tesoro? ¿O tienes otros en ese pedestal, en el lugar más alto? Cuando Jesús llegó a Jerusalén, la multitud lo aclamó. ¿Cómo lo aclamaron? Con alegría, con gozo, con entusiasmo. Como alguien aclamaría el tener un tesoro, ¿no le parece? Si usted hoy le dieran la noticia cuando salga de acá: imagínate que te dejaron una herencia. ¿Sí? ¿A mí? Sí, te dejaron miles de millones y ya están en tu cuenta. ¿Qué harías? Lloraría, pero de la felicidad, ¿sí o no? Y luego se sonreiría, y luego entraría y miraría el saldo y sería aclamando usted, tremendo. ¿Celebraría eso? ¿Lo aclamaría? Iglesia, ¿Jesucristo es hoy tu verdadero tesoro? ¿O tienes otros? ¿Realmente usted aclama a Cristo? Él es el verdadero y único tesoro que nada ni nadie te va a poder quitar. Déjeme decirle, en amor, que todos los otros tesoros que usted tenga, todos los otros tesoros que yo tenga, nos los pueden quitar, se pueden esfumar. Pero si Jesucristo es nuestro tesoro, ese tesoro no nos lo van a poder quitar. Solo en Jesucristo hallarás la esperanza presente para tu porvenir. La promesa de Dios: llenaré esta casa con una mayor gloria que la anterior, es Jesucristo. Sigan adelante, hagan lo que están haciendo, porque yo voy a llenar esta casa con mayor gloria. La gloria futura de esta casa será mayor que la anterior, Cristo. Solo en Él puedes vivir con confianza, más allá de las circunstancias actuales, en el área que sea, porque solo en Él puedes ver resueltas tus incertidumbres para estar firme y seguro. ¿Saben por qué? Porque Él es el único que nos da firmeza. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Lo que está diciendo es: estén firmes en una promesa, estén firmes en algo que vendrá, no en algo que tienen hoy. ¿Se dan cuenta? Normalmente es fácil estar firme en lo que tenemos hoy,
Podemos estar seguros si lo tenemos dentro del bolsillo. Podemos estar seguros si hoy sentimos la salud. Podemos estar seguros si en casa todo marcha bien. Pero es hoy. Esas cosas son las que nos dan seguridad. Pero cuando eso se esfuma, nuestra seguridad se esfuma con eso. Pero lo que dice Hebreos es: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Estemos firmes en nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La certeza no es la circunstancia, la certeza es la promesa. ¿Cuándo la dijo quién? Él. Esa es la certeza. Esa es la seguridad. Una promesa, sí. Algo que Él prometió, que será, que vendrá, sí. Pero que dio Él mismo y no un hombre cualquiera. Iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana, no vayan más tras los tesoros que nuestros corazones nos inclinan a buscar. No vayas más tras tu tesoro. Se lo digo con todo mi amor, que no es muy importante mi amor, pero se lo digo pensando en las Escrituras y en el propósito de Dios para su iglesia y para los amigos que nos acompañan. No vayan más tras los tesoros, esperando y confiando en eso. Miren a Jesús, la promesa fiel que el Padre cumplió, porque Él anunció a Jesús y cumplió. Jesús vino y partió la historia de la humanidad en dos. Y Jesús ascendió después de su resurrección y prometió regresar. Esa es una promesa también. Y va a cumplirlo, porque fiel es el que lo prometió. Mira a Jesús y reconoce en Él el tesoro invaluable que da esperanza. En medio del llanto para los que lloran y también en medio de la alegría para los que celebran el tiempo presente. Sea que llores o sea que tengas alegría, mira a Jesús y espera en Él y en la promesa que Él hizo. Y unámonos juntos para aclamarlo, para descansar y para esperar en Él. Podemos unirnos, los mayores y los menores, los ancianos y los más jóvenes. Todos podemos unirnos para aclamarlo, para descansar y para esperar en Él. Y si hacemos eso, iglesia, amigos, Él será nuestra paz para el porvenir. Pondré paz en este lugar, dice el Señor al pueblo de Ageo. Si hacemos eso, Él será nuestra paz para el porvenir. Así que vivamos en Jesucristo, porque Él es el tesoro invaluable. Más allá de las diferencias que tengamos entre nosotros, al celebrar unidos la Santa Cena, estamos afirmando algo. Cuando celebramos juntos la Santa Cena, estamos afirmando que Jesucristo es nuestro tesoro, que Jesucristo es nuestra esperanza presente para el porvenir. Estamos recordando que Él nos llamó a celebrar la cena, recordando que Él va a cumplir su promesa. Cada vez que celebramos la cena estamos recordando eso. Lo estamos haciendo basándonos en su promesa. No en un hecho que estamos viendo hoy que ya se logró, sino estamos esperando que Él prometió regresar y va a regresar. ¿Quiénes deben celebrar la cena? Bueno, todos aquellos para quienes Jesucristo es su tesoro invaluable. Esos son la iglesia, esos son los creyentes, son los que han entendido, los que hemos entendido que Jesucristo es el verdadero y único tesoro que no se nos puede quitar. ¿Cómo sabemos quiénes son? Bueno, una iglesia local necesita saber quiénes son, necesita identificarlos. Todos los que llegan el domingo y hacen parte del culto, no necesariamente. Aquellos que han depositado en Cristo esperanza, aquellos que ven a Cristo y dicen: Él es mi tesoro invaluable, Él es mi Salvador, Él perdonó mis pecados, yo me he arrepentido, yo he creído en Él. Y la iglesia local tiene la responsabilidad de identificar a esos. Lo hacemos a través de la membresía, así que los que son miembros de la iglesia local, de esta iglesia local, ustedes están llamados a celebrar unidos la Santa Cena y celebrar que Él es nuestro tesoro, que en Él está nuestra esperanza presente para el porvenir, sea que lloremos o sea que celebremos. Si nos acompañan hermanos, que hoy hay hermanos de Renacer aquí, ustedes también, hermanos, por ser miembros
de otra iglesia local, también están invitados a celebrar la cena con nosotros en esta mañana. Si nos acompañas de otra iglesia bíblica y también en tu iglesia has sido reconocido como parte de la membresía, también han reconocido que Jesucristo es tu tesoro y en Él tienes la esperanza para tu porvenir, entonces celebra la cena con nosotros. Pero si Jesucristo no es tu tesoro, no es tu todo aún, entonces te queremos animar a que te mantengas en tu lugar y a que reflexiones mientras nos ves celebrando la cena. Porque tomar la cena no te va a dar una esperanza mayor en Cristo, ni va a quitar tus tesoros y van a darte ahora a Cristo como el tesoro superior, ¿no? Entonces solamente te invito a que nos veas celebrar la cena y reflexiones en lo que acabamos de escuchar del Evangelio, de su palabra. Con eso en mente, quiero invitar a quienes celebrarán la cena a ponerse en pie allí, por favor. Mientras van repartiendo el pan y la copa, celebrar la cena lo hacemos en el tiempo presente, cada domingo. Pero ¿saben? Lo hacemos pensando en la promesa, pensando en el porvenir, pensando en lo que Él dijo que iba a hacer. De esa forma es que la celebramos. Con la esperanza en el porvenir, con la esperanza en la promesa del Señor, iglesia. Piensa en eso mientras escucha Lucas 22, versículos 14 al 20. Cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, el Señor diciéndole a los apóstoles: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Está hablando de un evento futuro, pero está haciendo la promesa también, hasta que se cumpla. Y habiendo tomado una copa, después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Está afirmando una promesa. Y habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Anímense, háganlo hoy, cada vez que estén juntos. Dice, de la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por vosotros. Cada vez que celebramos juntos, iglesia, pueden haber diferencias entre nosotros, pero Dios definió unirnos y usarnos en lo que Él está haciendo. Ya sea que algunos seamos mayores, consideremos que tenemos más experiencia, u otros sean más jóvenes, igual a todos Dios los está usando para la edificación de su reino. Eso es lo que estamos celebrando y es lo que estamos recordando hoy. El que prometió es fiel. Amén. Él se dio a sí mismo y Él prometió celebrar de nuevo esta cena con su pueblo, con su reino, con su iglesia. Un día los creyentes vamos a celebrarlo de nuevo con Él, con Él. Él lo prometió. Amén. Compartamos juntos el pan. Y el Señor también prometió: porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Un día, la iglesia, los creyentes de todo el mundo y de todas las épocas celebraremos, porque Él prometió, compartiremos juntos el fruto de la vid con nuestro Salvador, porque fiel es el que lo prometió. Ya sea que lloremos o ya sea que celebremos, Él es fiel. Compartamos juntos la copa. Te alabamos, Señor, porque podemos confiar con seguridad y certeza en tu promesa. Tú prometiste enviar a tu Hijo y lo enviaste y llenó de gloria el templo, Señor. Y tú prometiste regresar y regresarás y celebraremos para siempre contigo, Señor. Te ruego que eso llene nuestras vidas de seguridad para nuestro porvenir.
y te suplico que nos unas, Señor, para servirte, para dar testimonio de ti. En Jesucristo lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga.